Y bueno, bueno, antes que nada, pues la bienvenida, digo, por estar aquí presentes, digo, como en esta sesión que nos toca, que es la correspondiente al mes de octubre, pero bueno, por cuestiones de que se juntó el Congreso de FESORMEX, etcétera, pues se va a realizar el día de hoy. Y pues tenemos con nosotros pues a un excelente ponente maestro, que es el doctor Fernando Martín Biasotti. Digo, yo creo que ya no necesita mayor presentación, ya todos lo conocemos, radiólogo de cabeza y cuello, una de las personas que más experiencia tiene en todo lo que es imagen de cabeza y cuello, maestro de, yo creo que la mayoría, si no es que de todos nosotros. Y bueno, nos va a hablar de patología inflamatoria en nariz y senos paranasales. Doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación, Diana. Y bueno, vamos a ver si ya puedo compartir pantalla. Eh, a ver, ustedes me dicen, ¿sí? ¿Ya está? Ahí está. Ahí estamos. Si nos comparte pantalla, por favor. Sí. ¿Dónde está Juan? A ver, pongo compartir pantalla. A ver, compartir pantalla, compartir. Ahí está. Sí, Sí, entonces, eh, bueno. Pues un recordatorio al día en el que estamos y, y bueno, me lo mandaron y se me hizo muy una buena, eh, pues un buen mensaje, ¿no? Para este día. Bueno, vamos a comenzar entonces con la patología inflamatoria rinosinusal. Algunas cosas de estas no me las contaron, yo las vi en el con el endoscopio, como pueden ver ahí en alguna ocasión cuando hacíamos con el doctor Cume y el doctor Benjamín Macías el curso de cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales, eh, me decía el doctor Masao Cume, tienes que verlo tú para que sepas la diferencia, ¿no? Y sí, y eso hace que yo ahora diga con mucha seguridad a los residentes de Otorrino, ¿no? Aprendan imagen porque les va a ayudar muchísimo a orientarse en esas eh, situaciones donde mover tantito el endoscopio hace que se cambien todas las referencias, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de patología inflamatoria rinosinusal. Eh, en esta interpretación uno debe, cuando está frente a un estudio, eh, mm, indudablemente ver cómo está constituido esa persona, porque se ha dicho, es que la nariz y los senos paranasales es la estructura que, la zona del organismo de más donde más variantes hay. Yo no lo creo eso, porque todos somos variantes, todos tenemos lo mismo, pero nos hace particulares o nos hace individuales porque cada uno tiene una configuración especial, ¿no? Incluso en la misma familia, bueno, uno se parecerá a sus progenitores y luego los hijos también, pero tiene, tiene aspectos diferentes. Lo que sucede que sabemos que aquí, en esta área, esto puede complicar o puede hacer que las enfermedades tengan otro tipo de desarrollo, la cirugía pudiera tener cierto tipo de riesgo cuando uno tiene unas variantes diferentes a otros, ¿no? Entonces, lo que se va a llevar a la cirugía hay que conocerlo como vamos a necesitar saber qué tipo de enfermedad tiene, ¿no es cierto? Y por supuesto que nos servirá también para establecer la extensión de la enfermedad. Pero el asunto es que debemos usar el estudio de imagen también para colaborar en eh, determinar la etiología. La mayoría de los pacientes previamente
al estudio de imagen, bueno, ya se tiene la idea de cuál es la causa, ¿no es cierto? Pero también una visión del estudio de imagen tiene que correlacionar con todo eso, ¿no? Digamos en principio que no todo engrosamiento mucoso sabemos que sea, que vaya a ser patológico, porque hay otras causas. Esto está bien determinado, ¿no es cierto? Y por otro lado, también hay que tener presente que, sobre todo en los niños, vean ustedes un estudio muy clásico, es ya antiguo, ¿no? Es casi cuando nacíamos muchos de nosotros, ¿no? Pero, eh, bueno, no tanto a lo mejor, pero el asunto es que este estudio que se hizo viendo tomografías de niños que se le habían pedido por otras causas, pero que no tenían sintomatología eh, rinosinusal, vean ustedes que hasta el 40% tenían algún grado de engrosamiento. Entonces, bueno, es para tenerlo en cuenta. Otra situación que ustedes la conocen muy bien y pero vale la pena tenerlo en cuenta, que no hay una correlación entre la enfermedad que aparece en el estudio de imagen con la sintomatología del paciente, ¿no? Recordémoslo, tal vez el recordatorio eh, es algo superfluo debido a la experiencia de ustedes, pero vale la pena tenerlo presente, ¿no? Sobre todo a veces algunos engrosamientos en áreas muy estratégicas, como puede ser la zona de los complejos osteomiatales, puede hacer que tengan igual o más sintomatología que engrosamientos más extensos. Sabemos también que la existencia de líquido está muy relacionado al cuadro agudo, a la reagudización o al cuadro agudo de la enfermedad. Y también se ha visto que las bacterias intervienen alterando la tensión superficial del contenido de los senos. Por eso suele haber en los senos, donde cuando ya se complica la sinusitis, múltiples burbujas, ¿no? Como vemos en este caso en el seno efenoidal. El origen alérgico puede expresarse en el estudio de imagen con la degeneración polipoide que veamos en la mucosa afectada, ¿no? Esa imagen, incluso en los cornetes, ¿no es cierto?, de rueda dentada que observamos, ¿no?, está asociada a esto. Sabemos nosotros que la enfermedad inflamatoria tiene un origen en alguna de estas alteraciones, ya sea de la mucosa, de la función ciliar, de la composición del moco, pero también es que haya alteraciones en la ruta del transporte mucociliar, una interrupción en esa ruta que está prefijada, que sabemos que hay un patrón para el movimiento del moco. Si está alterada en algún área, eso también puede ser causa de que se rompa el equilibrio y haya entonces una ocupación rinosinusal y toda la cascada de alteraciones que luego se producen al cambiar el pH del medio, ¿no? Entonces, podemos decir en términos generales que cuando la alteración se encuentra en mm, aquellas enfermedades que en forma generalizada alteran el transporte mucociliar, como alguna enfermedad de los cilios o la composición del moco, por ejemplo, nos vamos a encontrar que la reacción del complejo nariz, senos paranasales, va a ser generalizada, como por ejemplo estas enfermedades, ¿no?, que pueden ser congénitas, ¿no?, como
aquellas de alteraciones en la adenina, en el movimiento ciliar, o aquellas otras en la composición del moco, que ahora veremos cómo. Por supuesto que las infecciosas que afectan en términos generales ese transporte mucociliar o esa composición del moco, entonces van a producir un patrón de enfermedad generalizada, como las otras que mencionamos aquí, ¿no? Gamaglobulinemias o una exposición a ambientes contaminados. ¿No? El aspecto va a ser de una enfermedad generalizada, eh, y también digamos, bilateral, no localizada. Eh, Contrariamente a lo que sucede con algunas otras causas de patología, ¿eh? Como les decía, si se interrumpe alguna parte del transporte mucociliar por alguna de las causas que enumeramos aquí, ¿no? Desde patología odontológica, que altera entonces un seno paranasal, o alguna variante que se constituye en una barrera para el transporte mucociliar en una zona localizada, hasta traumas y tumores, van a producir otro tipo de patrón localizado. Entonces, esto es de que en términos generales podríamos decir así, la patología generalizada, o sea, viéndolo al revés, ¿no? Un estudio de imagen que nos muestre una enfermedad generalizada, bilateral o simétrica, eh, podríamos decir que atrás de eso, o como causa de eso, está una patología sistémica. Contrario a ello, cuando la patología está muy localizada, entonces ya no se trata de algo que está afectando todo el sistema, sino un área específica. Y podemos decir que de alguna manera pudiéramos como tener esta vaga idea que en términos generales la patología sistémica es la que mejor responde al tratamiento médico, y las variantes o las enfermedades localizadas tienen que también, en términos generales, sin decir que esto es la regla para todo, ¿no? Suele tener un camino hacia la resolución quirúrgica del problema. Por ejemplo, dentro de las generalizadas, que incluso alteran no solo el árbol, el aparato respiratorio superior, ¿no? Nariz, senos paranasales, sino también el área de bronquios, de tráquea, bronquios, ¿no? La enfermedad que altera el cilio, ¿no? Como Cartagener. Cartagener, y sabemos que se combina también con el situs inversus dentro de las alteraciones que produce esta enfermedad. Cuando no está el situs inversus, la misma alteración ciliar se le llama, como sabemos, Young, síndrome de Young. Esta es eh, una imagen bastante característica, por suerte poco frecuente. ¿Qué estamos encontrando aquí? Senos maxilares aumentados, expandidos sobre todo en la pared más débil, que es la medial de cada lado, eh, y obviamente ocupados, ¿no? Tan es así que en la imagen lateral vean que ese desplazamiento de las paredes mediales producen esta imagen en el corte lateral. Esto se le llama pseudomucoceles maxilares. ¿Por qué? Porque no están a presión. ¿Y cuál es la causa? La fibrosis quística, una alteración entonces en la composición del moco, que hace que eh, se vea de esta forma. Ahora bien, esta enfermedad que nos encontramos, que tiene digamos, una expresividad muy variada, desde
casos muy graves que prácticamente no sobrepasan pues poco tiempo de vida, ¿no? Del paciente, hasta aquellos en que han llegado a la adultez, ¿no es cierto? Y eso es en relación a qué tan alterada es, tanta expresividad o no tiene la enfermedad. Lo que sí sabemos que pueden no tener trastornos muy graves en otros aparatos y sistemas, ¿no? Sabemos que afecta intestino, páncreas, el sistema reproductor y demás, pero, pero lo que sí nos vamos a encontrar que todos estos pacientes van a tener algún grado de enfermedad inflamatoria rinosinusal. Entonces hay que tenerlo presente que es de los casos donde tenemos rinosinusitis de una causa congénita. La patología de la poliposis en sus distintos grados, aquellos que son más o menos rebeldes al tratamiento, pues entonces también el estudio de imagen nos mostrará la extensión y por supuesto que no va a ser el estudio de imagen el que dé el diagnóstico, por supuesto que no, pero nos indicará la extensión, ¿no? De la patología. Por ejemplo, en este otro caso vemos que es un tipo 3 de la clasificación de Meltzer, cuando los pólipos llegan hasta la zona de la parte superior de los cornetes inferiores, ¿no? Podemos clasificarlo en ese grado, ¿no? El tipo 3. Otra enfermedad que uno puede a veces tener dificultades para su diagnóstico, el estudio de imagen sí puede ayudarnos aquí. Es aquella donde se produce un engrosamiento de las mucosas de las fosas nasales. Y también aquí suelen estar afectados los senos paranasales en razón de que el transporte mucociliar está alterado en forma generalizada. Y esta enfermedad a la que me refiero, ¿no? Es el linfoma. Y podemos decir ahora que hay algunos patrones para su diagnóstico. Autores orientales, como sabemos, ellos tienen una alta prevalencia de la enfermedad, han hecho estudios bastante extensos en su población y llegan estos a la conclusión de que cuando el espesor de la mucosa está en más de 2 milímetros eh, en el piso o de 2,5 en el septum, hay que considerar entonces, como lo estamos midiendo aquí y en este lado, hay que considerar entonces las enfermedades linfoproliferativas. Hay que hacer una salvedad. Después de la septoplastía también queda un engrosamiento de las mucosas de las fosas nasales. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Y entonces es, eh, hasta debería uno hacer ese diagnóstico diferencial cuando está frente a estas enfermedades. Otra que también tiene una extensión y donde prevalece el engrosamiento mucoso, sobre todo de de las fosas nasales, es la granulomatosis con poliangiitis, la que antes conocíamos como Wegener, ¿no? Ahora bien, eh, dejamos de lado algunas otras enfermedades, por supuesto las virales, porque pues el patrón es de enfermedad generalizada, como sabemos, no siempre eh, son requeridos los estudios de imagen para esos casos, salvo en las complicaciones. Aquí no vamos a hablar de las complicaciones en términos generales, ¿no? Si no, el tema se extiende demasiado, ¿no? Vamos a hablar
de aquellos casos donde el estudio de imagen nos puede ayudar un poco a establecer la etiología. Y entonces estamos hablando de la enfermedad focal localizada, donde entonces sabemos que el seno, cuando hay un patrón focal, el más afectado es el seno maxilar, en una proporción muy alta, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Vean ustedes, no hay prácticamente comparación, ¿no? Y el frontal ni figura. Cuando nos enfrentamos a, ya sea desde la placa simple, a, ¿no? Como en este caso una Waters, donde el seno, bueno, ahí me tembló un poquito la mano, menos mal que no soy cirujano, ¿no? Eh, eh, para marcar el seno eh, maxilar ocupado, ¿no? Cuando nos encontramos con una enfermedad localizada, como podemos ver en este caso, en esta tomografía también, eh, ¿qué dicen los autores? Un seno maxilar ocupado es una rinosinusitis odontógena hasta que se demuestre lo contrario. Y, y uno ve estas estadísticas, el año 16, por ejemplo, estos autores que cuando analizaron el grupo de pacientes con rinosinusitis crónica, el 40% de ellos tenían una rinosinusitis odontógena, pero cuando la alteración estaba en un solo seno, en un seno maxilar, la rinosinusitis odontógena era el factor etiológico en las 2/3 de los pacientes. Entonces, es para tener muy en cuenta. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué esto ha crecido tanto los últimos años? Algunos lo refieren que pudiera ser por el poco cuidado, el poco aseo, eh, por un lado de los órganos dentarios. El- la otra cuestión es el avance de de la compleja, de la odontología de alta complejidad, ¿no? Donde están incluidos los implantes dentarios, que también ha crecido mucho ese terreno, ¿no? Ese, eh, eh, la aplicación de implantes ante la pérdida prematura de algún órgano dentario. Eh, la otra cuestión es que eh, los síntomas pueden ser mm, pocos o pueden no darse importancia y que no se haga un diagnóstico adecuado, ¿no? Eh, y sabemos que lo importante que es determinar una rinosinusitis si tiene un origen odontógeno o no, porque pues el tratamiento va a tener que ir por vías diferentes, ¿no es cierto? A si se tratara de otro tipo de etiología. Eh, el hecho de que se utilice ahora la tomografía de haz de cono, aquella que proviene de la modificación de los estudios, de los equipos para la panorámica dental, para la ortopantomografía, ¿no? Esos equipos se han desarrollado ahora para poder hacer tomografía, que se le llama de haz de cono por cómo se realiza la imagen. Y entonces eso ayuda un poco más al diagnóstico, ¿no? Sin embargo, sobre todo por una situación, porque los métodos que tiene el odontólogo o el maxilofacial, que son la radiografía periapical y la ortopantomografía, pueden dejar de lado muchas veces la, pueden no poner en evidencia la patología y entonces no hacer el diagnóstico correctamente hasta que el cuadro llegue a evolucionar en una rinosinusitis odontógena. ¿Mm? Por ejemplo, en este caso,
la periapical casi no muestra esta alteración del aumento del espacio periodontal y tampoco lo hace muy bien la ortopantomografía. Sin embargo, en este mismo paciente, un estudio de tomografía sí muestra cómo ese molar tiene un aumento del espacio del ligamento periodontal y el piso del seno, que estamos viendo aquí, está muy adelgazado, ¿no? Eso puede evolucionar a una rinosinusitis. La otra cuestión que favorece estas alteraciones es la estrecha relación que hay entre los órganos dentarios superiores, sobre todo a partir del segundo premolar. Bueno, no sobre todo, los otros no tienen relaciones, ¿no? Directamente con el piso del seno. Del segundo premolar, primero, segundo y tercer molar tienen una relación muy estrecha. Por ejemplo, este es un caso de un paciente sano que podemos encontrarnos esta imagen, que si el seno estuviera ocupado pudiéramos dudar si fuera el origen o no, desde el punto de vista radiológico, digo, ¿no? Eh, por que apenas el mucoperiostio es el que está aislando la raíz del órgano dentario con el seno maxilar. Un, entonces, aquí podemos tener afectaciones por distintas causas. Podríamos decir que las lesiones inflamatorias dentales uh, son, en términos, una razón genérica, digamos, de patología. Y la otra son los procedimientos quirúrgicos que es necesario realizar en órganos dentarios, extracciones, ¿no? Tratamientos de endodoncia, ¿eh? Y la vía final común suele ser una comunicación directa o indirecta para de una cavidad que es casi estéril con una cavidad que es muy poco séptica, o bastante séptica, mejor dicho, ¿no? La cavidad oral. Eh, la clasificación de estas patologías la podemos ver aquí en esta imagen, una clasificación propuesta por un autor finlandés que habla de dos grupos de enfermedades, como les decía, las directamente eh, relacionadas con la alteración del diente y de su tejido de sostén, y las otras que son parte del tratamiento que pueden tener esas enfermedades, ¿no? Eh, entonces, veamos algunos ejemplos de esta. En principio, la pérdida ósea alveolar tiene mucho que ver con sobre todo del proceso alveolar superior, sobre todo con eh, la enfermedad, la rinosinusitis odontógena, ¿no? Hay dos tipos de pérdida ósea, como lo mencionan los odontólogos. La pérdida horizontal, que es la retracción de la encía, del hueso que soporta esa encía en forma generalizada, ¿no? Como vemos aquí, debería llegar el hueso, ¿no? En condiciones normales muy cercano a la unión del esmalte con el cemento que se produce en esta zona, ¿no? Se nota aquí. Y la otra pérdida, la que llamamos pérdida vertical, es la de la cresta que existe entre cada órgano dentario. Es una pérdida localizada. Entonces, estos dos procesos tienen que ver con la pérdida de sostén de los órganos dentarios, el adelgazamiento del piso. Por ejemplo, aquí vemos una pérdida ósea horizontal de tal magnitud que apenas es una línea muy delgada la que está separando
el seno maxilar con la cavidad oral. ¿Mm? Directamente involucrado entonces esa pérdida uh, del borde alveolar, del proceso alveolar. Eh, Otras veces es la pérdida, como decíamos, vertical, que hace que hasta incluso pueda haber una comunicación porque, y por supuesto, una, una comunicación, una fístula oral por la debilidad de la pared, ¿no? Eh, Tenemos que también tener aquí presente cuando un órgano dentario sufre una afectación de su sistema de protección, el esmalte, a partir de la placa eh, eh, de la placa que va a hacer que ese esmalte sufra una discontinuidad y lo que conocemos como caries dental, y llega entonces los gérmenes bucales a la cámara pulpar y de ahí, a través de los canales eh, de radiculares, llega hasta el ápice del diente. Entonces, hace que haya un aumento del espacio por la reabsorción ósea adyacente y ese aumento del espacio puede tener cambios como una disencia, como la que estamos mostrando en este caso, ¿no? Que si ustedes ven en el estudio odontológico, no es tan fácil de observar. ¿Mm? Aún sin una solución de continuidad en un absceso perirradicular, podemos tener reacción de la mucosa del seno. ¿Mm? Eso hay que tenerlo presentes. Cuando las cavidades son tan grandes, aproximadamente más de 8 milímetros, se considera que eso ya es algo más que un absceso, ya es un quiste radicular. ¿Mm? Y los quistes radiculares superiores y en la zona, como les decía, del segundo premolar hacia atrás, ¿no? Entonces exponen mucho más a una comunicación como la vemos aquí, ¿no? Esta enfermedad puede tener una extensión, hace reaccionar, mejor dicho, a la mucosa del seno. La mucosa del seno también se inflama en la región del complejo osteomiatal y de ahí que los otros senos paranasales que drenan a esa zona tengan enfermedad. Y se ha calculado que después que hay una rinosinusitis maxilar, la extensión a estos otros dos senos, etmoides anterior y frontal, es hasta en un 70% de los pacientes, ¿no? Que dejan evolucionar la enfermedad. Vean ustedes la concentración que puede haber de gérmenes en estas colecciones purulentas que se encuentran en el absceso dentario, ¿no? Que da hasta, pues, espanta, ¿no? Bueno, vayamos entonces rápidamente a ver las otras causas, las iatrogénicas, teniendo en cuenta que según la terminología estricta de los abogados que entienden en estas zonas, iatrogenia no es malpraxis directamente. Cualquier actividad médica debe ser considerada una iatrogenia, pero, pero no en un sentido negativo. Es una, es, es, Iatrogenia es sinónimo de la actuación del médico ante el paciente, incluso con una indicación correcta, un criterio justo, ¿no? También. De ahí, bueno, se podrá desprender a veces, es en ese gestionar médico, algunas omisiones o falta o impericias, bueno, como quieran clasificarse, esas es eso que uno pudiera denominar malpraxis, pero no son sinónimos, ¿no?
Y uno de ellos es la exodoncia, eh, sobre todo en huesos desmineralizados, ¿no es cierto? Y aquí pudiera entrar la impericia muchas veces, ¿no? Veamos nosotros esta imagen donde ha sido extraído no, el primer molar, eh, todavía queda el alvéolo, sin una reacción porque es muy cercana, no hay casi reacción de la mucosa, pero otras veces queda establecida una comunicación. Y entonces ahí viene la reacción entonces de esta mucosa que está acostumbrada a no tener agresiones tan severas como esa flora que se va a establecer, se va a comunicar, ¿no? A través de ello. Las fístulas orantrales crónicas pueden tener muy poca sintomatología, como les habrá tocado seguramente verlo, ¿no? Aquí nos encontramos con este caso de un paciente que después, él se quejaba de obstrucción nasal izquierda y fetidez. Era obvio, ¿no? Esto de la fetidez, ¿no? Que ibas a sentir. Después de darnos cuenta cuál es la causa, ¿no? Podemos establecer que sí, esto era un problema. Y entonces, después del interrogatorio dirigido, entonces recordó que más o menos había comenzado 6 meses antes, después de una extracción dentaria. Bueno, pues a lo mejor no todos los pacientes son así, ¿no? Están dejados. En otras ocasiones, el material de curación puede ser el que ah, se, a través de una comunicación eh, ósea, ¿no? Hace que pase ese material dentro del seno. En ocasiones pasan situaciones menos favorables, ¿no? Como que en el momento de la utilización del forceps para quitar el órgano dentario, este se propulse hacia adentro del seno, ¿no? Y como vemos aquí, el órgano dentario ya con caries, ¿no? Y es todo una, un, un centro, ¿no? De gérmenes que va a producir toda esa reacción en el seno. También aquí hay que mencionar que a veces el hueso puede reaccionar de una forma más eh, agresiva, ¿no? O mejor dicho, la patología puede ser más agresiva hacia ese hueso. ¿Qué nos encontramos aquí? Falta un órgano dentario, el primer molar, nos encontramos con múltiples imágenes calcificadas, ¿no? Son pequeños secuestros y bastante destrucción ósea, ¿no? Eh, y entonces una gran fístula, pero aquí el hueso ha reaccionado de distinta forma que en las otras fístulas, ¿no? Hay ya involucro del hueso y entonces la resolución, como sabemos, es más compleja, ¿no? Bueno, pasemos a algo que seguramente les ha tocado ahora que eh, se ha generalizado, ¿no? En la utilización, como decíamos, del implante dental, eh, que deben ser hechos de un material como el titanio, ¿no? Que tiene muy buen eh, la receptividad en los tejidos, pero un una falta de un buen anclaje puede hacer que hayan, ¿no? Como vemos en este caso, primero que está atravesando la corteza del piso del seno y segundo que seguramente tiene movilidad ese implante y entonces hay filtraciones y el resultado entonces es una fístula orantral. Aquí hay que tener presente una situación especial. La
dentadura humana, la mordida humana puede desarrollar hasta 9 toneladas por centímetro cuadrado de fuerza, ¿no? Mm, eh, es bastante fuerte, los músculos son bastante fuertes los músculos masticatorios. Eh, y hay una situación, estos órganos, no órganos, sino estos implantes no tienen sensibilidad. Incluso los mismos órganos dentarios que tienen tratamiento de endodoncia pierden la sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa? La mordida no puede ser calibrada como en otros casos cuando el sujeto muerde algo y empieza el dolor, ahí ya no sigue dándole presión a la mordida. Aquí, como no duele, entonces hay más predisposición a que un hueso débil pueda sufrir algún tipo de fractura y de ahí las filtraciones, ¿no? ¿No? Bueno, un acercamiento. Y entonces, ¿qué pasa muchas veces a falta de un tejido de sostén eh, que pueda mantener en su posición el implante? Este puede irse hacia, a- puede migrar, incluso el transporte mucociliar, vean cómo ha llevado este implante hasta el infundíbulo, ya está casi por salir. Este niño de 15 años, este joven de 15 años, es la rinosinusitis odontógena que me ha tocado ver de una persona más joven, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Se le pusieron estos tornillos, aquí se ve parte del tornillo en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. En este tenía filtración y entonces vean ustedes cómo ha reaccionado el seno ante esa fístula antral que se estableció. ¿Y para qué se usan esos microtornillos? Para que sirvan de apoyo para los aparatos de ortodoncia. ¿No? Entonces, ahí pueden ejercer presión para la movilización de los órganos dentarios, ¿no? Pero aquí se fueron a poner el microtornillo a un hueso que no representa, no tiene mucha resistencia, ¿no? Bueno, eh, cuando no hay hueso suficientemente fuerte, lo que se hace es hacer injertos con polvo de hueso, como lo podemos ver aquí y las distintas imágenes del mismo paciente, ¿no? Nos muestran una imagen que si uno no la conoce, pudiera malinterpretarse como un osteoma, ¿no? Una neoplasia ósea, pero es el resultado, ¿no? Del implante. Del otro lado, habían implantado y ya pusieron, incluso ya pasó el tiempo suficiente para la integración de ese polvo de hueso y ya poner el implante, ¿no? Ahí está. En ocasiones, a lo mejor un manejo no suficientemente Para adecuado poder, al hace menos que... para esta asignatura, ¿Qué pasó? Bueno, ya. Eh, que ese polvo de hueso sufra eh, infecciones y entonces hay una reacción también, ¿no? Y hay que tener presente esto, que, una rinosinusitis odontógena puede evolucionar a estas complicaciones, que como ven ustedes son desde no muy graves hasta bastante graves, ¿no? Hasta muy graves. ¿Eh? No vamos a hablar aquí, ¿no? Un absceso superióstico, como vemos aquí otro absceso, ya un absceso orbitario. ¿Mm? Ahora, ¿tenemos cuánto tiempo? ¿Empezamos qué? ¿Y 20? Pero tú me dices, Diana, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, doctor, adelante. ¿Cómo cuánto tenemos más o menos? Pues, ¿cómo cuánto le falta? Como 2 horas. No, no, no.
Bueno, entonces un poquito menos. No, como 15 minutos. Está bien, doctor. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, sin problema. bueno, otras causas de las rinosinusitis focales, la rinosinusitis monoceno o unilaterales, son estas que estamos viendo aquí, ¿no? Complejo osteomiatal alterado, como podemos ver aquí, que por ese complejo osteomiatal alterado, como lo dijo Bolger, eh, perdón, aquí, eh, como lo dijo Bolger, cuando hay un complejo osteomiatal alterado, el seno maxilar o no está o está hipoplásico. ¿No? Y entonces vemos está horizontalizado, está desplazado lateralmente y hacia arriba, ¿eh? Y entonces el seno está eh, muy pequeño. Otro seno pequeño y la posicionciforme, si se fijan bien, está ahí pegada, creo que tengo un acercamiento, ¿no? Donde está muy cerca, pegada a la pared de la órbita. Y entonces, con un seno ocupado, estamos frente a este hallazgo, ¿no? Del síndrome del seno silente, que da poca sintomatología o ninguna y que puede cursar con algunos cambios, como por ejemplo diplopia, aunque la diplopia es muy poco frecuente en estos pacientes, puesto que como el desarrollo de este seno se va dando en forma lentamente progresiva, la plasticidad cerebral hace que no haya diplopia en la mayoría de los casos, ¿no? Mm, otras variantes anatómicas que pueden obstruir un seno, como por ejemplo, en este caso, el frontal, el receso frontoetmoidal está ocupado, aquí lo vemos cómo está obstruido. ¿Mm? Comparado con el otro, que estamos mostrándolo, este de este lado está obstruido. Una bula etmoidal más amplia es la que está obstruyendo aquí. Compárenlo con el otro receso frontoetmoidal, ¿no es cierto? En una paciente que mm, cursaba frecuentemente con rinosinusitis frontal de ese lado, ¿no? Cada vez que tenía algún grado de inflamación eh, viral se transformaba en una rinosinusitis prácticamente. Es los traumas, ¿no? Que pueden afectar eh, el complejo osteomiatal, sobre todo el del piso de la órbita, aquellos que son por una fuerza actúa sobre el globo ocular y una de las zonas de menos resistencia es la lámina papirácea y el piso de la órbita, aquellas fracturas puras, o sea que no afectan el reborde orbitario, pueden ser entonces la causa de la obstrucción, ¿no? Como vemos aquí. Ahora también la cirugía ortognática, ya queremos ser más bonitos, ¿no? Entonces se puede hacer muchas cosas, ¿no? Con la cirugía ortognática, vean ustedes un avance, ¿no? Donde vemos mini placas en ambos lados, después de haber producido una osteotomía tipo Lefor 1, ¿no? Se hace el avance del tercio medio, el avance, si no, del paladar, ¿no? Y en ocasiones hay evoluciones tórpidas en esos casos, como aquí que queda un material de hemostasia en la zona y no permite un adecuado cierre, ¿no? de las áreas fracturadas. ¿Mm? En cuanto a los tumores que debemos de considerar como causa del desarrollo de una enfermedad inflamatoria localizada. Tumores, recordemos que no todos los tumores son neoplasias,
pero la mayoría de las neoplasias sí son tumores, ¿no? Aumentos de volumen. Dentro de ellos, situaciones no neoplásicas, como los dos primeros, por ejemplo, ¿eh? Son raros sabemos, los mucoceles del maxilar, ¿m? Como los podemos ver, sobre todo la pared medial es la que más sufre cambios porque es la que tiene menos resistencia en un principio, aunque luego puede haber ya más cambios. Aquí vemos incluso la neosteogénesis que se produjo, ¿no? El engrosamiento tan marcado de la pared posterolateral, producto de esa alteración. Nosotros nos encontramos aquí tomografías ¿eh? Axial y coronal, donde vemos un contenido líquido, ¿m? Un contenido que es de menor densidad que la musculatura, ¿m? Comparémosla con la musculatura del espacio masticador. En resonancia, aquí tenemos líquido eh, con intensidad alta, ¿no? Entonces esto es, es un T2, ¿no? Y en T2, ¿cómo se ve? Entonces el líquido, el mucosele, por su alto contenido en líquido, sobre todo en las primeras etapas, está hiperintenso. Y en T1 está hipointenso. Sin embargo, tenemos que tener presente que estas enfermedades que la literatura dice que se manifiestan por lo menos 3 años después que se empiece a, que se obstruya el seno, y nosotros con una doctora de la raza incluso hizo un análisis de pacientes donde se pudo más o menos relacionar cuándo había comenzado la enfermedad, y ella estableció que por lo menos 7 años antes estaba ese antecedente o quirúrgico o traumático, ¿no? Que había hecho que se formara el mucosele, que como sabemos son más frecuentes en la región frontodermoidal. Y entonces aquí, cuando la concentración de proteínas dentro del contenido del seno supera el 22%, entonces en T1, este es un T1, ¿no? En T1 también el contenido es hiperintenso. Este es un T2, ¿no? Porque vemos el globo ocular hiperintenso. Está como debe ser, hiperintenso. Pero en un T1 también está hiperintenso por esa situación, por la deshidratación del contenido del mucosele. Ahí estaba. Y por supuesto no refuerzan. Pero hay una limitante para su diagnóstico. Mientras no veamos expansión, un seno ocupado, una celdilla etmoidal ocupada, no podemos decir que sea un cosele, ¿no? Yo muchas veces en la interpretación veo una sola celdilla ocupada sin expansión y menciono, bueno, está ocupada, pudiera ser. Aquí, por ejemplo, esto sí resultó que estaba a presión, que era un mucosel y que no había todavía progresado a más, ¿no? Porque vean, también está afectando el frontal, ¿no? Y ya había un desplazamiento lateral de la lámina papirácea, ¿no? En otras ocasiones nos encontramos con contenido en el seno maxilar que tiene calcificaciones nodulares en la región central. Es de pensar entonces eh, bueno, es de determinar bola fúngica, ¿m? Que puede afectar maxilar, y también se suele ver en el efenoides, ¿no? Un seno ocupado con una calcificación central. Vean que no hay enfermedad en el resto de las celdillas, en las celdillas etmoidales y en el resto del seno efenoidal. Eh, Aquí otra manifestación, o mejor dicho, otro tipo de enfermedad rinosinusal fúngica, eh, y es aquella donde
en el seno, y esto pues, suele ocurrir también en el maxilar, nos encontramos con que el contenido tiene una densidad más, sin ser igual a la del hueso, es mayor a la del tejido blando, a la del músculo, ¿no? Como podemos ver aquí, músculo de la lengua, por ejemplo, para compararlo. Pero vean una cosa, esta ventana, este procesamiento es para hueso, y aquí casi no lo vemos. Esa misma imagen se pone una ventana para tejido blando y sí aparece. Eso es para que si ustedes están pensando en que puede haber una rinosinusitis alérgica micótica, que es este el caso, ¿no? Luego vamos a ver lo complemento, que ustedes muevan las ventanas para ver si encuentran este tipo de cosas, porque si no puede que pase inadvertido. Y en la resonancia tiene un comportamiento bastante característico. En el T1 se ve el seno ocupado, es del mismo paciente, es de mi buen amigo Eduardo Sardá que me lo compartió. Pero en T2, vean ustedes que pareciera que partes del seno maxilar están libres. Y eso es porque con los metales pesados eh, no hay señal en T2 de resonancia. ¿Mm? Sinusitis, entonces alérgica micótica, como podemos ver este otro caso, donde la sinusitis alérgica micótica, yo siempre digo que el diagnóstico diferencial suele ser el de un carcinoma, nada más que estos son cortes simples, no tienen medio de contraste. Y vean que incluso falta parte de la pared del, del efenoides. ¿No? Y el mismo fenómeno en el T2, donde, no, donde ese seno parece que estuviera libre. ¿Mm? Recordemos rápidamente esto, eh, la clasificación que es por todos conocida, y ya para terminar, hablemos un poco de la rinosinusitis fúngica invasiva aguda, ¿no? Que puede dar cuadros, eh, imágenes radiológicas como esta. Uno dice, bueno, es un seno y son las celdillas etmoidales, nada más las que están afectadas. Luego se pone a ver un poquito más y se encuentra con que el globo ocular derecho tiene proptosis y luego que los tejidos blandos de la región malar están aumentados de volumen y de densidad, a diferencia del lado opuesto. ¿Mm? Entonces aquí recordemos, bueno, algo que ustedes saben muy bien, la disociación entre el cuadro clínico de un enfermo que está muy grave con unas imágenes que eh, hablan poco de gravedad, ¿no es cierto? La resonancia de ese mismo paciente, por ejemplo, sí son un poquito más llamativas y vean ustedes aquí, en este caso, un T1, estas imágenes son T1 con medio de contraste, el espacio masticador del lado sano con el espacio masticador del lado afectado. ¿Mm? Eh, y entonces, esto es lo que nos hace, por eso, decir que la tomografía puede mostrar muy poco de la gravedad de la enfermedad o nada. Y la resonancia sí puede ser más, eh, puede mostrar un poco más la enfermedad. En este caso se trató con una cirugía extensa y el paciente sobrevivió. Pero bueno, llegamos hasta esta situación. Entonces, para concluir, es imprescindible que el estudio de imagen nos sirva para, bueno, conocer la anatomía, cada caso, por supuesto, y la extensión de la enfermedad. Pero uno también debe tratar de, en el estudio de imagen, agotar el estudio de imagen para tratar de ver si puede eh, encontrar o servirle para complementar el análisis del paciente y establecer una etiología. Les agradezco mucho y las preguntas que gusten, estoy
al pendiente. Gracias.